Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, decía, estamos en el teórico 15 y nos quedan dos más. El trabajo sobre el momento táctico operativo y lo que es el panel de experiencias, que ahí estamos trabajando para conformarlo. La idea es poder traer a participar del espacio a personas que hayan desarrollado una experiencia de planificación en la lógica que nosotros la entendemos. Eh, Queremos combinar experiencias, vamos a ver si nos sale, si logramos traer alguna que tenga que ver con un ámbito que les resulte a ustedes más cercano y alguna de más amplio alcance. Vamos a ver si logramos eso. Pero bueno, si no, alguna de esas dos instancias va a estar para compartir experiencias con nosotros y que ustedes puedan ver que esto que aparece analíticamente tan por ahí complejo, inaccesible, porque lo estamos desmenuzando para que, digo, en términos didácticos puedan verlo en una experiencia real, que se pueden tomar cosas, que tal vez no se tome todo, ustedes enfatizarán en algunos aspectos, pero que son experiencias posibles de realizar. Hoy nos toca trabajar la segunda parte de lo que es el momento estratégico o la idea de apropiarnos de lo que es el pensamiento más estratégico para nuestra intervención. Eh, Vamos a trabajar más fuertemente lo que empezamos a introducir la clase pasada, que fue el concepto de actor o de actora, y lo que tiene que ver con uno de los conceptos principales del momento estratégico, que es el concepto de viabilidad, esta idea de lo que puede o no ser, y cómo vamos construyendo la viabilidad a nuestro plan de acción o a lo que nos planteamos como plan de acción para trabajar sobre determinados problemas que identificamos. Así que un poco hoy nos vamos a meter con todo eso para cerrar después con la clase que viene y el momento táctico operativo. Para recuperar, ¿se acuerdan que nosotros fuimos haciendo, se corrió ahí, Cami, ¿no? ¿Bien? Sí, sí, estamos viendo el momento estratégico. Bueno, eh, para, para recuperar, ¿se acuerdan que nosotros fuimos haciendo el ejercicio en los distintos momentos? Bueno, cuando explicamos, en el momento explicativo que hablábamos de la explicación de la realidad, cómo vamos explicando también en los distintos momentos. Con el momento normativo hicimos lo mismo, qué deber ser vamos configurando a través del proceso de planificación, con qué tenía que ver ese deber ser y en los distintos momentos aparecía como direccionador. Y lo mismo vamos a hacer con lo que tiene que ver con el momento estratégico y la idea de generar la viabilidad, de generar condiciones, de ese poder ser, ¿no? Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el momento explicativo, hay un análisis de lo que pudo o no pudo ser viable en las situaciones inmediatas anteriores. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, nosotros vemos lo que es hoy la realidad, pero no solo como una foto, sino con lo que fue y con lo que tiende a ser? Bueno, ahí analizamos la viabilidad o lo que pudo o no ser viable en la situación anterior, ¿no? Hola, ¿cómo estás? En el momento normativo también hay un análisis de viabilidad que se relaciona con ese diseño que nosotros estamos haciendo, el programa direccional o de nuestro plan de acción, ¿no? De lo que nos direcciona, todo el conjunto de acciones y de diseño que nosotros hacemos en relación a hacia dónde queremos ir. Bueno, ahí también estamos haciendo un análisis de viabilidad, un análisis que tiene que ver con lo que puede o no puede ser y también cómo logramos que sea, ¿no? En el momento estratégico
justamente es el momento en el que con mayor fortaleza nosotros vamos a analizar y hacer énfasis en esta articulación entre el debe ser, que nos marca fuertemente el momento normativo, y el puede ser, ¿no? Es el momento en el que con mayor énfasis nos concentramos en analizar las cosas que podemos lograr y las que no podemos lograr y cómo generamos las condiciones para las que no podemos lograr sean posibles, eh, pero es algo que está presente a lo largo de todos los momentos. Y en el momento táctico operativo analizamos la viabilidad. Ahora vamos a desmenuzar un poco más el concepto de viabilidad, ¿no? Pero analizamos la viabilidad de el arco de coyuntura. ¿Alguien se acuerda lo que era el arco de coyuntura para aportar acá? A ver. Sí, profe, habías dicho que era lo que se da en medio de la situación inicial y la situación que le sigue inmediatamente, ¿no? Claro, es la lógica del cambio situacional inmediato, ¿no? Son los cambios que yo voy produciendo en la situación para llegar a lo que es la situación objetivo. Muy bien, muchas gracias. Así que ahí, en el momento táctico operativo, que es donde mayormente nos concentramos en lo que tiene que ver con todas las acciones que producen esos cambios, también analizamos la viabilidad de lo que es el arco de coyuntura. Entonces, el problema de la viabilidad está presente en todos los momentos del proceso de planificación. Digo, esto yo lo traigo siempre para que ustedes puedan no ver los momentos como algo que empieza y termina, sino cómo se van retroalimentando y cómo las distintas operaciones, los distintos procesos de reflexión, las distintas decisiones que vamos haciendo a lo largo de los momentos contienen algo de lo que caracteriza el resto de los momentos de la planificación, ¿no? Entonces no es algo que empieza y termina y que de eso ya me olvido, sino que digo, y en esto, en ejemplos es muy fácil pensarlo. Digo, y de hecho debe ser un ejercicio de reflexión que probablemente ustedes hacen cuando están desarrollando alguna intervención en sus prácticas, en sus espacios laborales. Bueno, hay que hacer esto porque esto me permite lograr que, no sé, que la gente participe, que la gente venga, pero a ver, cuento con las condiciones para realizarlo. Está dado, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que convocar? ¿Qué otro actor, qué otra actora puede ser relevante para que estén dadas las condiciones para que se realice tal actividad en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Con quienes tengo que hablar, esto va a ser algo que va a caer bien, que va a caer mal, quiénes me pueden apoyar, quiénes no, cuento con algunas organizaciones y con otras no, qué recursos necesito, cómo puedo ampliar para que no venga solo gente de la comunidad, sino de otros lugares. Bueno, todo eso tiene que ver con si tengo las condiciones o no tengo las condiciones para hacer lo que me propongo. Y si no las tengo, ¿cómo puedo generar que esas condiciones estén? Entonces, eso, como vamos a ver a lo largo de la clase, me permite pensar que no es que yo solo puedo meterme con lo que está absolutamente a mi alcance, sino que puedo hacer, puedo generar acciones, puedo hacer cosas que tengan que ver con ampliar esas posibilidades, ¿no? Y con ir corriendo un poco más el horizonte de mi intervención. Entonces, para retomar en donde dejamos la clase pasada. Ahí ustedes están viendo las fotos, ¿no? Sí, hoy sí. Sí, sí. Ahí, ¿qué vemos? ¿En dónde quedamos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Que eran dos actores diferentes, con la misma idea, pero direccionalmente diferentes.
O sea, vimos sobre una misma temática, ahí está, sobre una misma temática, distintos actores, distintas actoras que aparecían vinculados a esa temática con diferentes posiciones, ¿no? Lo vimos con la baja de la edad de imputabilidad. Hoy como nos vamos a meter un poco más en el análisis de actores, lo que yo quería traer a partir de estas fotos, que un poco lo enunciamos en el teórico pasado, son dos cuestiones. La lógica que les contaba el otro día de que un actor, una actora es... ¿Qué era un actor, una actora? ¿Recuerdan? A ver, ahí en el Zoom, ¿cómo habíamos definido actores, actoras la clase pasada? ¿Con qué definición nos quedamos? Como que es una personalidad, una agrupación o una organización humana que va a Sí. tener capacidad de acumular fuerzas y desarrollar intereses y necesidades y actuar produciendo hechos en situación. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿con qué tienen que ver estas imágenes? Con esa, en principio, con esa idea de acumular o desacumular fuerzas, ¿no? Y de producir hechos en situación. Digo, acá aparecen, por ejemplo, las fotos de lo que tienen que ver con las marchas del orgullo y con la diversidad y el trabajo sobre, digamos, y con los colectivos que representan distintas identidades de género. Entonces, los comienzos de eso, donde aparecían muy solos, muy solas, muy tal vez disgregados y disgregadas, cómo eso a lo largo de la historia fue acumulando poder de convocatoria, legitimidad, fue convocando otros y otras agrupaciones que se hicieron eco, y no solo agrupaciones de gente que se identificaba en esas colectividades, en esas colectivas o colectivos, sino también gente que apoyaba esa causa y que participaba, digamos, de esos espacios de convocatoria, convencidas y convencidos de la necesidad del acceso a derechos, ¿no? Entonces, como algo que aparecía tan marginal en algún momento, cobra en otro momento histórico fuerza y relevancia. Y esas grupalidades, esos grupos, logran acumulación de fuerza y producir hechos significativos. Ley de identidad de género, matrimonio igualitario, ley de cupo trans, digamos, y muchas otras reivindicaciones y conquistas de derechos que se lograron a partir de justamente los procesos de acumulación de fuerza de esos actores, de esas actoras, ¿no? Incluso que, como decía recién, que formaran parte de lo que eran las políticas públicas, que son las políticas públicas. Bueno, ahora uno podría decir que estamos en retroceso en relación a eso, ¿no? Porque algunas cosas no se están cumpliendo. Ahora, la marcha de la historia y las distintas trayectorias de los grupos marcan que, no, digo, como cerrábamos el teórico pasado, no siempre, no por eso está todo perdido, y no hay algo de esa acumulación que permite la defensa de algunos de esos derechos que se fueron conquistando a través de los años. Pero de llegar al Congreso a que hoy, no sé, un acto muy significativo de estos últimos días, que no sé si lo llegaron a ver, pero Milei recibiendo una medalla de Bolsonaro como... incluyéndolo en un grupo de referencia en el que una de las cuestiones de las consignas era la heterosexualidad, la salud ligada a lo heterosexual, digamos, uno pareciera que esto está muy lejos de lo que es el Congreso iluminado por la bandera de la diversidad, ¿no? Pero bueno, sin embargo, digo, esto lo voy a asociar con las fotos que están a la derecha,
Y digo, todo lo que es el movimiento feminista y lo que tiene que ver con lo que implicó el Ni Una Menos y la movilización en función de las cuestiones de violencia de género y la necesidad de atender y generar políticas de prevención y de promoción de relaciones que fueran saludables, ¿no? Y que de alguna manera se materializan en la gestión anterior, en la creación del Ministerio de la Mujer, de las mujeres con políticas de género e igualdad. Una podría pensar, bueno, se cerró el ministerio a nivel nacional, hay un retroceso en eso. Bien, puede haber un retroceso en eso, pero fíjense cómo ante una situación, digo, y esa conferencia de prensa que está ahí, es la conferencia de prensa que se hizo en función de las denuncias que surgieron por los acosos de análisis internacional de las cuestiones que tienen que ver con lo internacional, que es Pedro Brieger en este caso, cómo las voces que parecen acalladas surgen nuevamente instalando en agenda la necesidad de trabajar sobre esas problemáticas que están surgiendo, ¿no? que aparecen como necesarias. Entonces, digo, los procesos de acumulación y desacumulación de fuerza varían todo el tiempo, ¿no? Bueno, el ejemplo de las madres. Puse también lo que tiene que ver con el hambre es un crimen, porque el sábado hay una convocatoria, de paso el aviso, a la República de los Niños, donde se convoca por iniciativa de movimientos chicos y chicas y chiques del pueblo a una concentración en la República de los Niños bajo la consigna El hambre es un crimen, donde denuncian como la falta de atención a todo lo que tiene que ver con políticas no solo de asistencia alimentaria, sino otro tipo de cuestiones que han quedado desmanteladas o desfinanciadas o con financiamiento insuficiente. Y bueno, digo, también cómo se conforman en un actor principal, un actor que intenta instalar en agenda, vamos a ver con qué éxito, por decirlo de alguna manera, pero con qué impacto en relación a la situación. Y que bueno, en otro momento también aparecieron muy fuertemente, digo, las concentraciones, recuerdo acá en Plaza San Martín y en otros espacios del país y marchas que se hicieron a nivel nacional, que lograron instalar en agenda y producir hechos significativos en relación a las problemáticas que estaban sufriendo, ¿no? Bueno, y el caso para mí, que es muy emblemático de Milei, digo, cómo se transformó en un actor de relevancia que si uno lo ve a través de los años, hace muy pocos años que aparece como ligado a la política. Digo, era un economista, asesor, empleado de algunas empresas, donde de repente, gracias a la alianza de otros actores relevantes a nivel no solo nacional, sino internacional, y también en función de estrategias que logran meterse en espacios que estaban de alguna manera, uno podría pensar, abandonados por determinados proyectos políticos, aparece ligado a las juventudes, ligado a los juegos en redes, y empieza a meterse y a cobrar relevancia hasta llegar a ser lo que es hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo digo, alguien que hace 3 años, un poco más de 3 años, porque hace 3 años ya formaba parte del Poder Legislativo, pero hace unos años atrás no era conocido, no era nadie, logra acumular fuerza de tal manera que hoy es el presidente de la Nación. Entonces, digo, bueno, a veces los procesos son invisibles para algunos, pero sin embargo se gestan, crecen, toman fortaleza y producen hechos significativos, ¿no? Y bueno, después
la triste foto es lo que es en un mismo espacio histórico, perdón, en un mismo espacio físico, en distintos momentos históricos, actores que cobran relevancia y que producen hechos y que producen impactos y uno podría pensar que no pasó el tiempo, porque ahí no se ve ninguna mujer, estarían, no sé, sirviendo la empanadas quedarían en ese momento, y pareciera no haber pasado el tiempo, ¿no? Con una lista de gobernadores, varones, firmando un acuerdo, un pacto en el que lejos nos están beneficiando en algo a las mayorías populares, ¿no? Pero bueno, nada, esto era el intento de reforzar lo que habíamos visto y que traía la compañera en relación a lo que es la definición de actor, de actora, y lo complemento con algo que tiene que ver con esto de la idea del actor como cooperador o contradictor también en relación a la historia. Cooperador en función de que, bueno, puede estar, como en el caso, digamos, de lo que veíamos recién, generando acciones que impliquen como nuevas oportunidades o de repente en función del proyecto en el que yo me inscribo, en el que alguien se inscribe, puede generar una posición de aliado, aliada. Y entonces también, digo, uno puede estar analizando en relación a cómo se van sucediendo los hechos en la historia, actores y actoras que acompañan esos hechos, digo, lo podemos pensar en una gestión gubernamental, lo podemos pensar en un espacio de intervención, lo podemos pensar en distintos espacios, pero también aparecen o pueden aparecer como contradictores, como, digamos, como en la posición de alguna manera oponerse a esos procesos que se están dando y que pareciera que están naturalizados, que todo va a ir así, que todo sigue igual, y aparecen generando impactos y generando irrupciones en esos procesos que parecen tan naturales, tan aceitaditos y tan que van para otro lado, ¿no? Y que producen nuevas situaciones y que producen nuevas realidades. Bueno, digo, el otro día decíamos lo de las madres en un contexto de tanta restricción y tanta, digamos, represión como era el momento de la dictadura, digo, cómo algunas madres buscando a sus hijos que se ponen un pañuelo, que marchan porque la policía les dice que no se pueden quedar quietas y no se pueden concentrar en la plaza, entonces empiezan a dar vueltas y cómo eso produce en relación a la situación una reacción distinta, producen un hecho significativo, generan condiciones para, son referencia de otros y de otras, y entonces van no a contramano, pero, o sí, uno podría decir, bueno, a contramano de lo que parecía algo que estaba funcionando, digo, y se paran y dan otra posición y producen nuevas realidades y producen nuevos acontecimientos y generan otras posibilidades de acción y bueno, colaboraron o fueron como principales promotoras de lo que es la recuperación de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, nada, esa es la idea de que puede ser un actor, una actora cooperador, cooperadora de la historia, pero también contradecir, y con eso se relaciona también la idea de crear futuro cuando hablamos de la planificación, ¿no? De no ser arrastrado o arrastrada por los hechos, sino la posibilidad también de crear futuro. Bien, una definición más
que tiene que ver con todo lo que ustedes fueron viendo en políticas públicas y en los primeros módulos, de la mano de Testa, que seguramente ustedes lo vieron algo de Testa. Sí, lo vieron, se acuerdan, no se acuerdan, lo vieron porque lo vi en el programa, en Trabajo 4, sé que lo toman, pero la idea de esto, acumular poder para instalar un tema en la agenda pública, y ahí hacemos un agregado, traje lo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digo, como un tema que se pudo instalar en agenda pública, también con vaivenes a través de la historia. Se instaló en la agenda gubernamental, se dictó una ley, y ahí hay que ver también, digo, porque no es solo instalar en la agenda pública o instalar en la agenda gubernamental, sino constituirse en actor también podría implicar o tendría que implicar incidir en lo que es la discusión y tratamiento de ese tema que yo instalo, ¿no? Porque muchas veces se puede instalar un tema en la agenda pública y que después el tema vaya para otro lado, ¿no? Y que después cuando se tome en la agenda gubernamental se tome de otra forma. Y también es una deuda que hay que en relación, digo, bueno, ahora ni hablar, pero digo, en otros momentos históricos o con otras gestiones de gobierno, qué difícil es también incorporar a los grupos que de repente instalan un tema en agenda para poder ser parte del diseño y de la implementación y de la evaluación de esa política que va a responder a las necesidades que ese grupo instaló, ¿no? Eso es como siempre lo más difícil. Y lo más difícil es sostener como la fuerza suficiente también para poder participar de esos procesos, ¿no? Entonces, con eso también tiene que ver la idea de actor, de actora. La ley de niñez, bueno, fue un ejemplo de eso, ¿no? Bueno, la de medios también, bueno, qué sé yo, varios ejemplos que pueden pensarse en relación a esta definición de actor. Bueno, La ley de creación del carnaval, ¿no? sí, El Instituto Nacional de Valores Populares, sí. también el producto de la presión de las organizaciones sociales. ¿Y después hubo participación en relación a eso? Alguna. El programa Mímica Sí. eran aquellas personas que se habían anotado. Porque para ser beneficiarios de algunos programas Sí. tienen que estar registrados en el Registro Nacional. Claro. Bueno, Hablan se escucha lo que dicen las compañeras, están hablando de la ley que tenía que ver con el registro de barrios populares, ¿no? Y cómo el acceso a derechos implicaba estar inscriptas en ese registro, y bueno, hasta dónde pudieron o no sostener la participación en todo lo que tuvo que ver con la implementación de la ley, ¿no? Bueno, de eso también se trata, pensar en acumular fuerza y sostenerla a través del tiempo, y algo de lo que vamos a tratar hoy de la viabilidad también tiene que ver con eso. Para ahondar un poquito más en lo que es la idea de actor, ¿en qué hora estamos? Así voy viendo. 44. Bien. Bueno, esto, que su acción es creativa, no necesito ahondar más porque ya lo fuimos viendo a lo largo de todas las clases. A lo largo de todas las clases, digo, me acordaba recién de un ejemplo que a veces traigo de las madres, que en una movilización habían ido a hacer el reclamo por la aparición con vida, y no le tapaban todos los policías y los militares le tapaban el cartel, ya en las últimas movilizaciones antes que venga la democracia, ¿no? Tapaban el cartel que decía aparición con vida y no se dejaba ver. Entonces ellas hablaron con alguien que estaba vendiendo globos
ataron el cartel a globos y lograron que el cartel se levantara en el aire. Entonces yo digo, bueno, ese ejemplo que es como impresionante en relación a lo que son ellas, a lo que eran ellas como organización y como disruptoras. En ese momento, disruptoras o disruptivas se dice, disruptivas capaz, ¿no? En ese momento histórico, digo, uno lo puede pensar en los ejemplos más simples y más en vinculación con los procesos en los que ustedes intervienen, ¿no? Donde de repente aparece una acción de alguien que nunca te lo esperabas y un referente de una organización, una referenta, va para un lado que nunca pensaste y genera una acción que produce en los otros un impacto que genera adhesiones, que genera rechazos, que genera, digo, bueno, entonces uno nunca tiene como la cuestión es que uno nunca tiene que tener las cosas como ya saldadas, ordenadas y controladas, ¿no? Siempre tenés que saber que donde vos intervenís con personas, las personas pueden ir para diferentes lugares, aunque vos pienses que, no, seguro que este va a reaccionar de tal manera porque yo... ¿Cuántas veces lo hablamos? Lo hablamos un montón de veces. Y sí, lo hablamos un montón de veces, pero justo pasó que antes, 5 minutos antes, habló con otra persona que le dijo, pero vos pensaste que si hacen esto pasa tal cosa, y ahí te cambió. Entonces, uno nunca puede pensar que todo está bajo control, ¿no? Es singular y único en relación a que no porque sean dos maestras de la misma escuela van a reaccionar de la misma manera, no porque las dos sean directoras va a tener la misma visión en relación a la política que yo quiero desarrollar. Bueno, digo, no, solo los actores y las actoras pueden ser analizados en situación. No solo porque son personas diferentes, sino porque están viendo la situación de manera diferente. Participa del juego, bueno, no es observador, se transforma en actor relevante o en actora relevante alguien que tiene una implicancia en relación a ese tema o a ese problema que yo estoy trabajando, ¿no? No siempre tengo que hablar con las mismas personas, porque yo digo, bueno, pero si hablé con el director de la sala, y sí, pero el director de la sala en este caso no tenía nada que ver, porque lo que importaba era que los médicos estén en relación a lo que vos querés trabajar, que puedan tener una posición de apoyo, porque por más que el director diga que sí, si ellos no colaboran en esto, no vas a poder desarrollar. Entonces, bueno, no está como observador, tiene alguna vinculación con el tema. Bueno, tiene un proyecto que guía su acción, esto de los distintos intereses, y que todos actuamos en relación a algo también. Tiene memoria, motivaciones y fuerza. Digo, esto tiene un sentido hacia dónde van las personas. Ese sentido, en este caso actores, ¿no? Ese sentido tiene que ver con muchas cosas, con recorridos, con trayectorias, con formación, con el lugar que ocupan en ese momento, digo, con la memoria que tiene que ver también con cómo funcionó eso que nosotros proponemos en otros momentos, y por más que nosotros le digamos, no, pero te juro que ahora es diferente, ahora va a funcionar diferente, pero si viene de 3 experiencias de fracaso, es difícil que pueda colaborar o que pueda sentirse motivado o motivada a participar. Bueno, puede acumular y desacumular fuerza, ya lo trabajamos mucho. Controla algún recurso crítico, digo, lo del recurso crítico no hablamos solamente, creo que lo van a ver más en el módulo pasado, pero creo que va quedando claro a lo largo de las intervenciones que los recursos críticos no son solamente los recursos financieros. Si hay algo que incorpora justamente la planificación estratégica es lo que tiene que ver con el recurso político, ¿no? Y también con otro tipo de recursos que de alguna manera se dejan de lado en lo que es la planificación tradicional o en la planificación más normativa. Conocimientos, historia, cultura,
cuestiones de posicionamientos políticos, digo, bueno, todas esas cosas que a veces se dejan de lado en un proceso de planificación y que son importantes, digo, porque esto, que alguien sepa del tema. Si yo quiero trabajar salud mental con estudiantes de la licenciatura en trabajo social, pero no convoco a nadie que sepa del tema, por más que esté lleno de trabajadores y trabajadoras sociales, pueden haber estado en vinculación con la temática o no. Entonces, si yo no convoco a las cátedras, si yo no convoco a profesionales que hayan de alguna manera intervenido en relación a situaciones problemáticas de salud mental, si yo no convoco a quienes tengan experiencia en vinculación a cualquiera de los problemas en los que yo vaya interviniendo, bueno, ahí también voy a tener un problema, ¿no? Bueno, y tiene una organización estable, tiene que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, también no es que alguien aparece, irrumpe y dice, bueno, yo estoy acá y solo mi alma, sola mi alma, sino que hay una organización detrás de ese actor o actora que aparece, ¿no? Y ahí viene la última de actores, que parece muy compleja, pero le juro que sí. Eso de tener una organización estable significa quién representa o Sí, a quién representa, a dónde pertenece, digamos, pero se trata de que no hablamos de personas sueltas, sino que hablamos de alguien, salvo que sean, bueno, personalidades, pero por ejemplo en este caso, el presidente incluso representa una fuerza política. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Y la última, esto es lo que Matu llama de distintas maneras, pero podríamos resumir el código de personalidad del actor o de la actora, y tiene que ver con dos dimensiones que él lo que propone es un análisis una manera, un modo de analizar actores en situación, ¿no? Y actoras en situación. Bueno, él de actoras ni habla, pero entonces habla de dos cuestiones que son importantes, que es el tema de la motivación y de lo que tiene que ver con la fuerza, ¿no? Y en el tema de la motivación habla de dos cuestiones que tienen que ver con el interés y con el valor. ¿Qué me hace o qué hace a los otros, a las otras, sentirse convocados ante una temática que se está trabajando, ante un problema que se está trabajando? Siempre hay algo que tiene que ver con el tipo de vínculo con el que yo digo, hay vínculos que son más formales y vínculos que son más informales, ¿no? Bueno, yo siempre que se trabaja sobre educación sexual integral me meto porque además formo parte de un programa que trabaja sobre eso, porque además me interesa, porque además em, además, tengo una hija de 12 años que me interesa que esté formada en la temática, que me interesa que tenga espacios de aprendizaje en relación a eso, porque además trabajé mucho tiempo en educación y creo que es necesario. Digo, bueno, ¿qué me motiva a mí o qué puedo comprender que a otro, que a otra lo motiva para participar de esto en lo que yo estoy trabajando, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, ¿acá se escucha bien? Sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí, ¿Cami? bárbaro. Sí, bien. Sí, bárbaro. Sí, Bueno, sí. ¿qué motivación hay que hace que esté interesado o no interesado en el tema? Y esto que aparece como tan artificialmente dividido es algo que uno piensa siempre. Si vos querés convocar a alguien, no vas a pensar si al otro le va a interesar o no le va a interesar
formar parte de eso que yo estoy proponiendo? Pensás, no, pero esto no me da ni bolilla, porque más lejos que de las cuestiones de educación sexual integral no existe. No, si él se formó en una escuela católica y siempre defiende los valores que tienen que ver con tal cosa, con este ni contemos. Bueno, cosas que uno va analizando para poder contar o no contar con determinadas personas, con determinados actores, con determinadas referencias claves para desarrollar un proceso de intervención, un plan de acción y demás. Y lo que tiene que ver con la fuerza es la conjugación entre estas tres cosas, ¿no? Peso, experticia y soporte cognitivo. Que tiene que ver con, bueno, yo siempre tengo que contar con alguien si quiero llevar adelante este tema, o tengo que analizar si ese alguien tiene algún poder de convocatoria, tiene algún recurso que controla y genera adhesiones en los otros, ¿no? Bueno, si yo quiero trabajar en la escuela con la escuela del barrio, tengo que saber que tengo que convocar a la presidenta o el presidente de la cooperadora, porque es quien garantiza que padres, madres, familias participen de cualquiera de los proyectos que yo tengo en cuenta. Pero además tengo que convocar a alguien que me pueda, o sea, tengo que saber si esa persona en la que yo estoy pensando tiene además alguna habilidad para generar determinadas acciones, ¿no? Sí, sí, este es bárbaro porque este me va a organizar todo lo que tiene que ver con la logística de difusión, con la convocatoria, y este otro o esta otra porque es quien sabe del tema, quien tiene trayectoria, quien conoce el recorrido, quien sabe lo que pasó con los procesos de participación anteriores, porque además está formada en la disciplina, que es la principal digo esto, ¿no? Si yo voy a hacer una mesa de trabajo en salud mental en la facultad, ¿a quién voy a convocar? Bueno, voy a convocar a las cátedras que se vinculan con el tema, voy a convocar a los profesionales que trabajan en la universidad en relación a eso, voy a convocar a quienes representan a estudiantes, porque me garantizan también que el claustro estudiantil esté sentado o sentada a la mesa y generen participaciones, adhesiones y demás. Analizo también qué otros actores relevantes de la institución pueden estar colaborando en eso. Bueno, esto es algo que me permite analizar a los actores, a las actoras en situación y que posibilitan saber hasta dónde van a ser cooperadores. Después Matus hace todo un desarrollo que no lo traemos acá porque sería muy extenso, pero va a ser todo un desarrollo que tiene que ver con, bueno, quiénes van a ser aliados, quiénes van a ser oponentes, quiénes van a cooperar de tal forma, quiénes van a cooperar de tal otra, qué tipo de cooperaciones puede haber en ese sentido. Pero me parece que con esto, con la ficha de actores, que la tenemos como ficha de cátedra, y que desarrolló Ale Wagner, también con eso ustedes van a poder como comprender de qué hablamos cuando hablamos, no solo de actores y actoras, sino de las posibilidades de analizar y tener en cuenta eso, porque digamos, en la planificación, todo lo que tiene que ver con el momento explicativo, también se vincula a poder identificar, digo, y ustedes lo estuvieron viendo en explicación situacional, identificar quiénes son actores, actoras relevantes y las distintas perspectivas o las distintas miradas que puede haber en relación a la situación. Bien. Entonces, ahí no sé por qué, no sé si en la pantalla se tapa, acá se tapa. Uy, dejé de compartir, perdón. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, ¿ahí se ve, Cami, bien? Sí, bárbaro.
Bueno, entonces, si pensar la estrategia significa, como decíamos cuando vimos los arcos de coyuntura, cuando vimos el concepto de estrategia, si significa reconocer la existencia de otros, si reconocer la existencia de otros significa pensar en la idea de poder compartido, si eso implica que nunca controlamos todas las variables que necesitamos modificar para alcanzar los objetivos. ¿Se acuerdan que cuando vimos el modelo explicativo vimos que había variables que controlábamos, otras que no, otras que teníamos el control compartido? Si sabemos todo esto, bueno, ¿cómo hacemos posible lo que es necesario, ¿no? ¿Cómo logramos esta vinculación de la que hablábamos la clase pasada? Creo que acá también la mencioné, para mí me confundo con la mañana, pero digo, esta vinculación entre lo necesario, lo posible y construir otras posibilidades de acción, ¿no? Esa tríada compleja que nos hace pensar en cómo vamos generando condiciones para, ¿no? Entonces ahí una de las fichas que nosotros trabajamos en la cátedra nos trae esta definición que dice, bueno, que el análisis del poder ser de un plan o de sus operaciones, porque en relación a qué nosotros veamos la viabilidad, en relación a las acciones, ¿en qué miramos si se puede o no se puede? Cuando tenemos que hacer algo concretamente, porque en términos conceptuales es muy lindo, pero también lo tenemos que ver en la acción concreta, ¿no? Entonces eso es el análisis de la viabilidad, el análisis del poder ser. Entonces dice, bueno, otra forma de describir es decir que se ocupa de analizar lo que tiene que ver con la relación entre lo que yo deseo y lo que verdaderamente es posible. Sí, a mí me encantaría que los profesionales de trabajo social salgan formados de otra manera, pero para eso necesito qué cosas. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Esto que deseo es posible de llevar adelante o no? Pero aclara esto que empezamos diciendo la clase pasada, que no se trata de pensar en una visión conformista, de decir, bueno, yo voy hasta acá, porque con lo único que puedo trabajar es con esto. No puedo trabajar otra cosa. No puedo pensar en evaluar el plan, en modificarlo, en transformar, porque no, eso es mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, necesito tener la conformidad de un montón de gente, nadie me va a dar bolilla, no, sino de cómo construyo las posibilidades para que lo deseable sea posible o para incluso ir más allá de lo que en primer término y en esta situación yo deseo. Porque si veo que se van transformando las cosas de manera de poder ensanchar ese campo, bueno, es un sentido de oportunidad, ¿no? Entonces, lo que aparece como fundamental es cómo crear esas posibilidades, ¿no? Y eso es lo que vamos a llamar construcción de viabilidad de un plan o de una operación que forma parte de un plan, ¿no? O sea, uno va pensando la viabilidad de las operaciones para pensar en la viabilidad del plan en general. Y ahí, digo, un poco más de lo que decíamos, las preguntas con las que uno puede iniciar el análisis de viabilidad son, bueno, ¿qué proyecto es posible hoy? ¿Qué proyecto es viable hoy? ¿Qué proyecto puede ser hoy? Y ahí, a partir del modelo explicativo, nosotros reconocemos la situación inicial, hacemos esto que decíamos recién, identificamos actores, actoras claves, los recursos críticos lo van a ver con María más, pero son los recursos con los que sí o sí tengo que contar o debería contar para llevar adelante determinadas acciones. Para cualquier proceso de gestión lo van a ver ustedes, pero ahora lo estamos analizando en función de un plan de acción. Bueno, ¿cuáles son los recursos con los que cuento, cuáles no? También tengo que tener un consenso en relación. El modelo explicativo es un acuerdo, es un consenso de las partes involucradas en que esta situación la explico de tal manera,
que la producen tales problemas, que los problemas que mayormente impactan son esto. Y ahí también aparecen, según la definición de esos problemas, los actores, las actoras que son relevantes, ¿no? Y no se busca llegar a la verdad absoluta, sino que se busca, él habla de la lógica de la verosimilitud, sino que, bueno, todos consensuamos que esto se da porque pasa tal cosa, que este problema está porque no se trabajó adecuadamente sobre la participación, sobre la educación, sobre... y en ese consenso también aparecen los actores que son relevantes. Toda esa identificación me permite también saber qué cosas hoy son posibles y qué cosas no en relación a las transformaciones que yo quiero hacer. Pero la otra pregunta, que también es central y que nos permite no conformarnos y que nos permite que la planificación sea también un proceso transformador, es: ¿puedo construirle viabilidad en el horizonte de tiempo a aquella parte del proyecto que hoy no es viable? Esto que pensé que hoy es imposible hacer, ¿puedo hacer algo para que sea posible? Y el horizonte del tiempo de gobierno se refiere a, no sé, si yo pienso en mi caso, en la Secretaría Académica, el horizonte del tiempo de gobierno extingue en abril del 2026. Adiós, yo, secretaria académica. Todo lo que no hice hasta ese momento, ya fue. Puede quedar en un esbozo hermoso de los deseos que tuve. Me encantó, hubiera sido tan lindo, pero abril 2026 te fuiste. Entonces, no puedo ni siquiera pensar, y bueno, pero si a lo mejor gana una gestión que continúa el proyecto, y si no sigo yo, pero sigue otro, que más o menos pertenece a la misma grupalidad. No. Vos podés pensar en instalar capacidades. Vos podés pensar en que hay algunas cosas que van a generar las condiciones para. Si vos querés, si yo en mi caso quiero pensar que un plan necesita de una evaluación permanente, mínimo tengo que dejar generadas las condiciones para que haya un monitoreo en relación a los planes de estudio. Si yo no lo hago, mi oportunidad fue. Estará la de otros, habré instalado tal vez la expectativa en otros y en otras, pero si no lo hice yo, ahí se me acabó el horizonte de tiempo. Y en el caso de quienes trabajamos en el ejercicio profesional en otros espacios, también, o sea, las personas están padeciendo este problema hoy. Yo a esta persona la voy a ver 3 veces porque son las entrevistas que están pautadas y los momentos de la acción en las que puedo impactar en algo. Entonces también me manejo con tiempos concretos. Cuando dice el tiempo de gobierno, es del gobierno de situaciones. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que planifica quién gobierna? Porque habla del gobierno de situaciones, no solamente de estar a cargo de espacios de gestión institucional, sino que, bueno, hablo del gobierno de la situación, ¿no? ¿Qué cosas son posibles hoy y qué cosas no? Y ahí, bueno, ¿cómo le genero condiciones y si puedo o no construirle condiciones a que esto sea? Y ahí hay algo que es básico y que muchas veces se deja de lado, que tiene que ver con la capacidad de gestión que tenemos, ¿no? Con qué equipo contamos, con qué no, si ese equipo nos acompaña, si no nos acompaña, y con los distintos escenarios que se pueden desencadenar a partir de mis intervenciones, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí cómo van en el Zoom? ¿Están presentes todavía? Díganme hola. Bien. Una por lo menos está presente. Bueno, y lo último, ahí en el chat alguien dice algo, pero yo no veo. Pone que sí, que acá está, Rocío. Bien, muy bien. Lo último, ahí hay otro, vamos. Lo último que vamos a ver tiene que ver con los tipos de viabilidad, ¿no? Con qué cosas yo analizo también, que son los recursos críticos que se ponen en juego, ¿no? Entonces, este tipo de viabilidad es el que en general se tiene mayoritariamente en cuenta. La planificación normativa por ahí no tiene en cuenta estas cosas, se basa en
no sé, los recursos económicos con los que cuento, las personas con las que cuento, pero por ahí hay dimensiones que, según desarrollaba también Matus, en función de las experiencias de formación y de intervención que tenía, no se tenían en cuenta, ¿no? Y que por más que lo pensemos en relación a Matus y a otros tiempos, digo, una de las intervenciones puede pensar cuántas veces yo tuve en cuenta solamente si tenía financiamiento o no financiamiento para desarrollar esta acción, pero no pensé que tenía toda la plata, pero no tenía gente que lo haga, que me bajaron todos estos recursos, pero no contaba con nadie que lo supiera usar, que tenía plata, pero no tenía a quién contratar porque no había nadie formado en el tema, que tenía espacio para armar este proyecto, pero no solo no contaba con la gente, sino que no lo podía sostener. Bueno, digo, eso muchas veces pensamos normativamente en esas situaciones, ¿no? Entonces, hay algo que es más tradicional, pero que muchas veces no tenemos en cuenta, que es la viabilidad, que habla de tenemos la decisión política, contamos con el recurso político en intencionalidad, en posicionamiento, en adhesión para llevar este proyecto a cabo. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Contamos con recursos financieros? ¿No contamos? ¿Contamos con gente, lo que dijimos recién, que sepa del tema para que podamos llevar adelante este proyecto? ¿Tenemos las condiciones generadas en la organización, en el movimiento, en la institución, en el espacio en el que nosotros intervenimos para que todo suceda? No sé, pienso, pronto van a ser las GIDEP acá, ¿no? Bueno, podemos tener la decisión política de llevar adelante la GIDEP. Si les cuento la cocina de lo que son las GIDEP, bueno, es un caos, pero es un caos. Es un lindo caos, pues es una decisión linda, ni les cuento implementar una carrera, ¿no? Pero bueno, pero la GIDEP, digo, no solo tenemos que tener la decisión y la convicción política nuestra y de quienes están vinculados para llevarla adelante. También tenemos que tener recursos. Tenemos que tener recursos porque hay cosas que concretamente hay que pagarlas. También tenemos que tener gente que sepa del tema, no solo porque tenemos que tener gente que venga y esté en los paneles y hable, ¿no? Sino que también tenemos que tener gente que sepa lo que es organizar una jornada, ¿no? Y además tenemos que tener la viabilidad más organizativa, el espacio, las cuestiones administrativas, los links de pago, todo lo que se pone en marcha para generar unas jornadas, que en este caso son las jornadas de investigación, extensión, práctica profesional, ¿qué dije? ¿Me faltó algo? Extensión, investigación, docencia. Docencia y ejercicio profesional, ¿no? Entonces, estos, si bien muchas veces no se tienen en cuenta, son de los recursos que uno podría pensar, y bueno, sí, los tenés que pensar. Pero hay otra dimensión de la viabilidad, que es la que muchas veces no se considera, que tiene que ver con estas tres cosas, ¿no? Con cada operación, con cada línea de acción, con cada cosa que yo realizo, quiero llegar a un producto, ¿no? Quiero llegar a obtener algo. ¿Se acuerdan de la matriz que vinculaba los insumos con el producto y con las operaciones para llevarlo adelante? Entonces yo quiero, y esos productos quiero que impacten en los resultados. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase pasada, que veíamos los problemas, el resultado al que queríamos llegar y las operaciones? ¿Se acuerdan ese esquemita donde poníamos de un lado los problemas, del otro lado los resultados que esperábamos y abajo las operaciones que íbamos a llevar adelante para obtener esos resultados? Bueno,
Las dimensiones que están vinculadas a eso y que muchas veces no se sostienen, y yo les digo que es como el ABC, son estas dimensiones, ¿no? Una, la que tiene que ver con, porque esto, volvemos al ejemplo de la GIDEP. Bueno, sí, en el Consejo Directivo todos aprobaron que sean las jornadas. Genial. Tenemos la operación de, bueno, aprobamos las jornadas, dijimos que van a ser jornadas bianuales, ya está la decisión, tenemos la decisión política. Tenemos lo que tiene que ver con lanzar las jornadas, ponerlas en marcha, pero hay otra cosa, dijimos que tienen que ser jornadas bianuales y tenemos una se tiene que hacer este año, otra. Es lo que tiene que ver con la permanencia de esa decisión, ¿no? Que muchas veces no se evalúa. Entonces es el típico caso de los proyectos que quedan inconclusos o de los proyectos que se hacen un año y se discontinúan y no se hacen más, porque no se garantiza nada que genere las condiciones para que esa decisión permanezca y se sostenga en el tiempo. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a frustraciones o a fracasos, porque logramos la adhesión para decidir algo, logramos lanzarlo, pero no logramos que se sostenga. Y esto tiene que ver con muchas variables, pero que yo necesito hacer el análisis y generar las condiciones para que eso suceda. Si yo quiero que sean bianuales, pero no hago una resolución que diga que bianualmente se hacen las GIDEP, si yo no establezco algunos procesos organizativos que son necesarios para que se sostengan, si yo no armo un plan de acción, si yo no tengo en cuenta las referencias que tienen que estar sí o sí, o bueno, varias cuestiones que tienen que ver con garantizar la permanencia de esas decisiones y de esas operaciones que yo pongo en juego. Eso es una parte, una dimensión absolutamente fundamental de lo que es el análisis de viabilidad, que muchas veces se descuida. ¿Qué hora estamos? 17. Perfecto. Bueno, vamos terminando ya. Para recuperar y que nos quede, que les quede, el Power ya lo subimos hoy a la mañana para que ustedes lo tengan. Vieron que no escribo más en negro ahí, que no se veía nada la otra vez. Aprendí de los errores. Ahí lo que hice es ir recuperando para que ustedes lo tengan, que fuimos trabajando en las distintas clases y que lo tengan como guía para también cuando tengan que estudiar, cuando tengan que recuperar y ponerse al día con algunas cosas. Bueno, objetivos de la cátedra, definición de planificación, autor, la definición de planificación como cálculo situacional y sistemático que precede y preside la acción, argumentos y postulados, la PES como un proceso, la planificación estratégica como un proceso, el concepto de situación, el de explicación situacional, modelo explicativo, análisis situacional como un modo de conocer la realidad, el momento explicativo, la formulación, identificación, relación y descripción de problemas, todo lo que tiene que ver con la relación entre esos problemas a través de lo que es el modelo explicativo, los modos de graficación, momento normativo, el diseño del plan, el movimiento de la planificación y la mecánica del cambio situacional a través de los arcos, la relación entre problemas, resultados y operaciones, que es lo que decía recién, el momento estratégico, todo lo que implica pensar de manera estratégica, la gobernabilidad, qué cosas controlamos, cuáles no, según el actor y la posición que ocupamos y que somos, concepto de actor hoy, la propuesta para el análisis y todo lo que tiene que ver con el concepto de viabilidad. Un montón. Vimos un montón estos días. Hasta aquí llegamos lo que tiene que ver con el módulo.
lo vamos a terminar la clase que viene y después con el panel, pero estos son los conceptos principales y nos falta lo que tiene que ver con el táctico operativo. ¿También ahí en el Zoom pudieron ver todo? ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Entonces la última, uy, acá no se ve porque tiene la última, que no es nada más que un deseo de que quienes puedan disfruten del receso invernal, que puedan descansar los que puedan descansar, quienes tienen otros trabajos, bueno, tal vez seguirán trabajando, pero por lo menos intentarán o descansar de lo que es la facultad o ponerse al día con algunas cosas que también siempre viene bien y muchos lo aprovechan y muchas lo aprovechan para eso. Así que bueno, buen descanso, buen receso. Nos vemos a la vuelta. Esperemos con las energías renovadas y mejores noticias a todo nivel. Eh, Así que nada, eso, hasta aquí llegamos. Podemos dejar de grabar y ahí vos, Cami, me contás